Hola, ¿qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Como ya sabrán, estamos a unos días de cerrar nuestro curso y lo haremos hablando de los textos literarios. Este apartado les servirá como una introducción para su próxima unidad de aprendizaje, que será precisamente literatura. Recuerden que empezamos hablando de los textos recreativos, que son los textos que se caracterizan por recrear la realidad. Ahí encontramos dos grupos, que fueron los populares, donde está el refrán, la canción, el chiste, la adivinanza, entre otros, y los textos literarios. Empezaremos definiendo la palabra literatura. Bueno, pues el término literatura es polisémico, es decir, puede tener muchos significados o muchas interpretaciones. Aquí les he enumerado 5. Primero podemos considerar la literatura como un arte que emplea como medio de expresión una lengua, como un conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género, o bien como obras que versan sobre un arte o una ciencia, como un conjunto de conocimientos sobre literatura, o como un tratado en el que se exponen conocimientos sobre literatura. Como pueden ver, estos términos dicen con diferentes palabras casi lo mismo y no queda tan clara la definición de literatura. Prefiero que nos quedemos con esta definición. La literatura es el arte que tiene como objetivo la expresión artística y estética de ideas, emociones y sentimientos mediante la palabra oral y escrita. Etimológicamente, literatura proviene del latín litera o literae, que significa letras, y hace referencia al empleo de la palabra escrita como una forma de expresión. Entonces, la literatura es un arte que emplea la palabra de forma estética para poder expresar ideas y sentimientos. Aquí les he seleccionado algunas definiciones muy poéticas o artísticas de lo que significa literatura para algunos escritores. La más noble función de un escritor es dar testimonio como acta notarial y como fiel cronista del tiempo que le ha tocado vivir. Escribir es la manera más profunda de ver la vida. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Como pueden ver, hay una estrecha relación entre la literatura y la historia. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos disciplinas? Bueno, pues la historia se centra en registrar los acontecimientos históricos de manera objetiva. En cambio, la literatura siempre lo va a hacer desde un punto de vista subjetivo. Es decir, los acontecimientos históricos quedarán registrados desde la vivencia del autor. Como vemos, esta disciplina está repleta de subjetividad, pues una obra literaria siempre nos va a compartir la visión de mundo de un autor. Quiero hablarles específicamente sobre los géneros literarios. Estas son categorías que sirven para clasificar a las obras o los textos literarios de acuerdo a sus características, su estructura o su función. Esto sirve para que tú como lector puedas saber a qué tipo de texto te enfrentas, pues sabiendo que se trata de un texto que pertenece al género dramático, por ejemplo, sabemos que encontraremos diálogos, acotaciones, entre otros elementos. Anteriormente solo existían 3 géneros literarios, pero recientemente se ha decidido agregar el didáctico. Primero encontramos el narrativo, en el que entra la epopeya, el poema épico, los cantares de gesta y los romances, que se caracterizan por utilizar el verso como medio de expresión. También encontramos la novela, el cuento, el mito y la leyenda, textos que se caracterizan por utilizar la prosa. Después está el lírico, que usa el verso, y en él encontramos la égloga, la elegía, la oda, la sátira, la redondilla, el soneto, entre muchos otros. Está el género dramático, que se caracteriza por ser dialogado, y ahí está la tragedia, la comedia, el drama, la tragicomedia, la farsa, el entremés, el auto sacramental, entre otros. Por último está el didáctico, que se caracteriza por utilizar la prosa y el verso, y en él está la fábula, la epístola, el diálogo y el ensayo. Ahora vamos a enfocarnos solo en el género narrativo. Su nombre viene del término narrar,
que significa contar una historia. Como medio discursivo utiliza la prosa, es decir, la escritura en renglón seguido, y lo que se narra aquí pueden ser acciones reales o ficticias. Se caracteriza por contar con un narrador, que es la persona que cuenta la historia, y con una serie de personajes. Tenemos claro que existen varios tipos de narradores, como pueden ser en primera persona, en segunda o en tercera, y todos estos personajes y situaciones siempre van a estar ubicados en un espacio y en un tiempo determinados. Como ya les había mencionado, dentro de los géneros también existen subgéneros narrativos. Aquí las clasificaciones de estos textos se hacen con características más precisas, como pueden ser la estructura, los personajes que participan en el relato, el tiempo en el que se está contando, el tipo de escenarios que maneja y la finalidad que tiene cada texto. Es así como encontramos 5 subgéneros dentro del género narrativo. Está el cuento, la fábula, la novela, la leyenda y el mito. Por su estructura podemos decir que el cuento, a diferencia de la novela, es un relato breve. Los dos utilizan la prosa. En el cuento solo se narra una acción, mientras que en la novela muchas acciones a la vez. El cuento tiene pocas descripciones. Al contrario, la novela tiene muchas y más diálogos. Y anteriormente la transmisión del cuento era de forma oral. Estas son solo algunas características que pueden tener los subgéneros narrativos. Posteriormente analizarán a detalle cada uno de estos textos. Bueno chicos, como ven, esta fue solo la introducción a la literatura como disciplina. En su actividad de esta semana tendrán que investigar algunos datos curiosos sobre ella, o bien sobre algún autor u obra en particular, y después compartírmelo a través de un video. Espero que disfruten mucho de esta actividad. Cuídense mucho y espero verlos pronto. Chao.